Historias de Melk, la historia a grosso modo. La etimología es el estudio del origen de las palabras, incluyendo su forma, significado y cómo han cambiado a lo largo del tiempo. Es la disciplina lingüística que investiga la historia de las palabras, desde sus raíces hasta su uso actual, incluyendo su evolución en la forma y el significado. Es curioso de dónde provienen según qué palabras, y es guapo estudiar el origen de ellas. Hoy nos vamos a meter en el origen de dos: sicario y asesino, que por pura casualidad es un tema que ya veréis que está muy de actualidad ahora. Uno, la primera palabra, proviene de la Judea del siglo I y la otra de la Edad Media en Persia, hoy Irán. Dos países que hoy por hoy, en este momento creo que ha parado la guerra, pero que en cualquier momento ya sabéis que pueden volver a las andadas. Soy Tony de Melk y para empezar vamos a iniciar nuestro primer viaje que nos va a llevar a la Judea romana del siglo I de nuestra era. Hoy conoceremos a los sicari, años 60 del siglo I después de Cristo. Hace unos 30 años que crucificaron a Jesús. Estamos en Jerusalén. Judea ya no es un reino títere en manos de Roma, como lo fue cuando gobernaba Herodes. Ahora ya es una provincia a todos los efectos del Imperio Romano. Pero Judea y los judíos no son como otros habitantes del imperio, que se han ido sometiendo y romanizando. Los judíos son los raritos. Para empezar, no son politeístas. Solo tienen un dios y esto es muy raro en la época. No hay ninguna otra civilización que sea así. Y aparte de eso, los judíos son muy intransigentes con el tema religioso. Ellos creen en su Dios y que este Dios es el único y verdadero. Para el resto de civilizaciones o grupos, como bien pueden ser los romanos o los griegos, ellos tienen su panteón de dioses, pero que los romanos tengan sus dioses no significa que tú no tengas los tuyos, y que a la vez todos coexisten. La cosa ahora mismo está calentita. La verdad es que los hebreos siempre ponen problemas. Esto de ser una provincia romana, a ellos no les gusta un pelo. Roma necesita esta provincia porque es una forma de cerrar el Mediterráneo. Y así no le dan la oportunidad a los partos, que los partos es el imperio persa del momento. Bueno, los imperios persas, ya sabéis, cada tanto se van cambiando el nombre, pero siempre son los mismos. Pues de esta manera evitan que los persas, que los partos, metan la patita en el Mare Nostrum. Seguramente Judea es una de las provincias más complicadas de todo el imperio. Y ahora vamos a ver un poco cómo son los israelitas del momento. Y no confundirlos con israelíes. Los israelíes son los actuales. Y los de la antigüedad son los israelitas. Están divididos en 4 grupos. En realidad son más, pero los más importantes son estos 4. Hay una escena en la vida de Brian que lo refleja muy bien. Esa que están en el anfiteatro y Brian pregunta si son del Frente Popular de Judea. Lenguas de alondra, morros de nutria, bazo de ocelote. ¿Tienes pipas? Lo siento, no tengo pipas. Tengo higadillos de erizo y bazos de ocelote. ¿Morros de nutria? No quiero esas mierdas romanas. ¿Por qué no vendes comida normal? ¿Comida normal? Sí, no esos aperitivos imperialistas. Yo no tengo la culpa, no soy más que un mandado. Bueno, dame una de morros de nutria. Que sean 2. 2.
Gracias, Rick. ¿Sois del Frente Judaico Popular? ¡Vete a la mierda! ¿Qué? ¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea. Frente Judaico Popular. Disidentes. ¿Puedo entrar en vuestro grupo? No, fuera. Yo no vendo esto por gusto, es un empleo. Yo odio a los romanos como el que más. ¿Estás seguro? Claro que sí. Odio a los romanos, te lo juro. El que quiera entrar en el FPJ tiene que odiar de verdad a los romanos. Yo los odio. ¿Así cuánto? Mucho. Venga, metido. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico. Y al Frente Popular del Pueblo Judaico. Disidentes también. El Frente Popular de Judea. Disidentes. ¿Qué? El Frente Popular de Judea, disidentes. El Frente Popular de Judea somos nosotros. Para empezar tenemos a los fariseos. Los fariseos son la mayoría. Son muy religiosos. Bueno, en realidad todas las facciones son muy religiosas. Judea es la tierra prometida y pertenece a los judíos. Pues estos son religiosos y nacionalistas. Estamos hablando de los fariseos. Pero en parte son moderados. No son partidarios de la violencia. Luego otra facción son los saduceos, que son como la clase adinerada. Son los sacerdotes del templo, los escribas, los comerciantes. Ellos no son amigos de los romanos, pero esta forma de gobierno no les va mal. Este grupo es el más odiado por el resto de las facciones. Luego tenemos a los esenios, que estos son los hippies, o los raros. Estos consideran que el pueblo, y sobre todo el templo y sus sacerdotes, están corruptos. Que en cuanto a la corrupción de los sacerdotes y de las clases dirigentes, razón no les falta. Esto se puede ver, por ejemplo, cuando Jesús de Nazaret fue hasta el templo y se peleó con los mercaderes porque hacían negocios en la casa de Dios. Pues los esenios están en contra de todo esto, creen que se ha perdido el espíritu de lo que debería ser la religión judía, y se han ido al desierto. Y ellos van a esperar a que venga el Mesías y ponga las cosas en su sitio. Los famosos manuscritos del Mar Muerto eran de ellos, de los esenios. Están totalmente apartados del resto del pueblo judío y van a su bola. Vamos con otro grupo, los celotes. Los celotes odian a los romanos, y estos sí que están dispuestos a hacer la lucha armada. Tienen una visión bastante radical de los textos sagrados y están convencidos de que estamos a punto de llegar al final de los tiempos y que Dios, una vez haya empezado la guerra, bajará a ayudarlos en su lucha contra los romanos, que los romanos para ellos es el mal. Pues os he comentado que eran 4 grupos, ¿no? Pero es que dentro de los celotes hay una escisión, que todavía es más radical. Los romanos los llaman sicarius, que con el tiempo esta palabra acabó derivando en sicario. Los sicarios eran hombres de acción. El nombre les proviene de la palabra sica, que es una especie de daga curva que es la que utilizaban para matar a sus víctimas. Vamos a situarnos. Jerusalén, un día cualquiera. Hay muchísimo bullicio, como siempre. La ciudad está superpoblada. Calles estrechas, gente andando en todas direcciones. Imaginad una ciudad tipo Marrakech o Casablanca, en plan en la zona del Zoco. Pues pongamos que Simón, que es un comerciante saduceo, camina en dirección al templo hablando con un amigo, cuando se tropieza con un hombre que de entre sus ropas, de su túnica, saca una daga y lo apuñala en el pecho. Este hombre da la voz de alarma
y cuando se empieza a congregar mucha gente se pierde entre la multitud. El asesino se escabulle por una ruta que ya tiene planeada. Este asesino es un sicario y acaba de matar a un sucio saduceo, a un colaboracionista con Roma. Los sicarios utilizan estos asesinatos selectivos para provocar la guerra, que la gente se vea obligada a pasar a la acción. Atacan tanto a saduceos como a romanos. Ninguno puede estar tranquilo. Un legionario romano que ande solo ya puede estar atento. De cualquier callejón puede salir uno o más sicarios y matarlo. Los sicarios no tienen la fuerza suficiente para enfrentarse a Roma, pero sí para provocarlos. Que se desate la guerra y entonces el pueblo judío se verá obligado a levantarse. Y claro, como Dios bajará a ayudarlos, pues bueno, ganarán, será coser y cantar. Y si no, al menos morirán luchando por su tierra, ya que ellos son el pueblo elegido. Entre los fariseos, los sicarios no son especialmente bien vistos. Los consideran unos locos fanáticos. Y la primera víctima de los sicarios fue nada menos que el gran sacerdote del templo. ¿Por qué mataron a este sacerdote? Porque desde que los romanos controlan controlan Judea, pero ya con Herodes, pongamos que es que todos los cargos en la ideología, en cómo lo hacían los judíos, eran más o menos hereditarios. Por ejemplo, un sacerdote era hijo de un sacerdote. El rey tenía que ser de la casa de David, pero en cambio Herodes nunca lo fue. Herodes ni siquiera era un judío de pura cepa. Era mitad árabe. Claro, entonces los sicarios no consideran que el gran sacerdote del templo sea una persona que tuvieran que respetar, lo consideran un enemigo. Hablemos un segundo del templo. Jerusalén es la ciudad elegida. Es el lugar más importante para todos los judíos. Y dentro de ese lugar, dentro de esa ciudad, está el gran templo. El gran templo del Salomón, del rey que lo construyó. En realidad este es el segundo templo, porque el primer templo ya lo destruyó Nabucodonosor. Pues el gran sacerdote es la máxima autoridad religiosa. Pero como os he dicho, para los sicarios, este no era un gran sacerdote. Pues ya veis la situación. Ser un legionario romano y que te destinen a Judea no es un plato de buen gusto. Aparte, los romanos no son ningunos santos. Menosprecian a los judíos, no los entienden y hay un racismo importante. A la mínima te mandan a crucificar, porque lo de Jesús en la cruz era bastante habitual. El pueblo judío está esperando la llegada de un Mesías que les lidere en su lucha contra el yugo de Roma. Y mucha gente se hace pasar por o quiere decir que es el Mesías. Y los romanos, a la que ven que hay alguno que saca la cabeza, la cortan de cuajo. No quieren ningún líder que se subleve el pueblo. Ahora ya hemos visto cómo está la situación. Ahora vamos a ver cuándo se lió, pero bien. Año 66. Gesio Floro es el gobernador de Judea y quiere recaudar más impuestos. Los impuestos están por las nubes y muchos israelitas no dan abasto. Porque es que un gran fallo que fue arrastrando el Imperio Romano todo el tiempo era la corrupción. Cuando nombraban a alguien para un cargo, esta persona, este ciudadano romano, sabía que este cargo dura un tiempo
y como al meterse en política se ha endeudado, sangrará y esquilmará todo lo que pueda las provincias para poder devolver las deudas y enriquecerse de paso. Y Gesio Floro está en estas. Como medida porque no conseguía lo que quería, hace que tropas romanas, legionarios, entren en el gran templo de Jerusalén y lo saqueen. Saquean el tesoro del templo. Y aquí ha tocado hueso. Se inician las protestas. Floro, en vez de apaciguar los ánimos, hace ejecutar a muchos judíos. Pero en contra de lo que pensaba Floro, ya no son protestas, se inicia una revuelta general en toda Judea. Que esto era lo que precisamente querían los sicarios. En Jerusalén consiguen echar a las tropas romanas y se inicia lo que es conocida como la Primera Guerra Judeo-Romana. Al principio los judíos logran algunas victorias, hasta que Nerón envía a uno de sus mejores generales, que quizás os suene, Vespasiano. Vespasiano, que no mucho después se convertirá en emperador, a la muerte de Nerón. Bueno, no exactamente, porque primero hubo 3 emperadores con contrato de fin de obra, y estos duraron unos meses. El año 69 es conocido como el año de los 4 emperadores: Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. Que este duró hasta que murió de viejo. Vespasiano fue precisamente el que empezó a construir el anfiteatro Flavio, que es el nombre de su familia. Vamos, el Coliseo de Roma. Pues Vespasiano entra a sangre y fuego en Judea. Y todo el que puede se refugia en Jerusalén. Si Jerusalén en sí ya era una ciudad bulliciosa, pues ahora está hasta los topes. Y en ella hay muchas luchas de poder. Los sicarios quieren dominar el cotarro e imponer su visión extrema y radical del judaísmo. Su líder, Menahem ben Yair, caerá asesinado por las otras facciones. He leído en alguna parte que se quería hacer nombrar Mesías y esto no lo iban a permitir, pero no estoy seguro de todo, porque lo he leído en algunos sitios y en otros no. Pues hay 2 guerras. Una es contra los romanos y la otra es entre judíos. En el año 70, los romanos sitian Jerusalén bajo el mando de Tito, hijo de Vespasiano, que ya se ha ido a Roma a que le pongan la púrpura. Que por cierto, Tito, a la muerte de Vespasiano, también será emperador. Él fue famoso por acabar el Coliseo y bajo su mandato el Vesubio erupciona y fue cuando sepultó Pompeya y Herculano. Pues el emperador en ese momento era Tito. Por lo visto, tenía buena pinta como emperador, pero muere pronto y le sucede Domiciano, también hijo de Vespasiano. Pero bueno, no nos despistemos. Tito asedia Jerusalén, que está hasta arriba. Pero a la vez los judíos se están matando entre ellos. Jerusalén es una ciudad muy fortificada. Tiene hasta 3 murallas defensivas. Y asaltarla no es fácil. Pero es que las facciones que pelean dentro están quemando los almacenes de grano de sus contrincantes. O sea, yo me imagino a los romanos desde fuera comiendo pipas viendo el espectáculo. Y como decía Obélix, ¿están locos estos romanos? Pues están locos estos judíos. Un asedio que podría haber durado años, porque tenía bastante comida Jerusalén para mantenerse y aguantar, pues duró 7 meses. Cuando los romanos entraron, hicieron tal destrozo que incluso se destruyó el templo, y lo único que quedó en pie de él
fue un muro exterior, que ahora es conocido como el Muro de las Lamentaciones. O sea, cuando veis imágenes de Jerusalén y veis a los judíos que meten los papeles entre las piedras en un muro, este muro formaba parte del gran templo. A todo esto, muchos sicarios ya habían abandonado la ciudad con sus familias y se habían ido a refugiar a la fortaleza de Masada. Que la fortaleza de Masada está a los pies del Mar Muerto. Y desde allí ellos van a mantener la lucha hasta el final. Masada, que era una fortaleza construida por Herodes, era prácticamente inexpugnable. Estaba en mitad del desierto, sobre como una especie de meseta por la cual solamente se podía acceder por 2 sitios. Y los 2 eran caminos súper estrechos en los cuales era imposible que subieran tropas. Y los sicarios ya estaban bien abastecidos gracias a los almacenes de grano y los depósitos de agua que se mantenían llenos. Y estamos hablando de una zona súper árida como es el Mar Muerto. Pues el líder de los sicarios ahora es Eleazar ben Yair, y estarán cerca de 3 años viviendo en Masada. Se dedican al saqueo de las poblaciones vecinas, que no olvidéis que también eran judíos, y pasarán a cuchillo a muchas de estas poblaciones. Se dio el caso de un ataque a una aldea en el que mataron a más de 700 personas, la mayoría mujeres y niños. En el año 73, el ejército romano se dirige ya a Masada para acabar con esto. Llevan 15.000 legionarios y muchísimos esclavos para el trabajo duro. Cuando llegan a los pies de Masada, el ejército romano levanta un muro alrededor, detrás de ellos, para que los sicarios no puedan huir de Masada. Como los romanos estudian cómo entrar y ven que no hay manera de hacer un ataque por los senderos, porque es muy fácil de defender, tienen que ir, si no a fila de 1, a fila de 2, de 3, no pueden ir más. Pues los romanos, que otra cosa no, pero eran los mejores ingenieros de su época, construyen una pendiente con piedras, arena, roca, desde el suelo hasta la pared oeste de la fortaleza. Tardan más de 7 meses en hacerlo, que aparte de esto se encargan los esclavos. Esto para los sicarios es muy difícil de defender. Lo intentan, les tiran piedras, les tiran todo lo que pueden, pero es bastante inútil. Incluso los romanos montan una torre así de madera, dentro de la cual van soldados romanos con un ariete para agujerear el muro de la fortaleza. Solo es cuestión de que la fortaleza, que Masada, caiga. Y ahora lo que tienen que decidir qué es lo que van a hacer, porque ya están allí dando golpes. El líder sicario, Eleazar ben Yair, convoca una reunión y mientras están haciendo la reunión están escuchando los golpes del ariete contra el muro. Pues ben Yair les propone a los sicarios una salida, y es la que harán. Saben que si luchan contra los romanos morirán todos, y eso no es problema, pero las mujeres serán violadas y luego esclavizadas, y con los hijos los esclavizarán. Entonces llegan a un acuerdo. Cada hombre tiene que matar a su familia. Luego, una vez que lo hayan hecho, todos los hombres se reunirán y por sorteo elegirán a 10. Y estos 10 tendrán que degollar o matar a los 700 sicarios que quedan en la fortaleza. Cuando estos 10 hayan acabado,
volverán a hacer un sorteo y el que sea el elegido tendrá que matar a los otros 9 y luego suicidarse. Todo esto es porque, bueno, la religión hebrea prohíbe el suicidio. Entonces, esto es una manera solamente de que tenga que suicidarse uno. Antes de hacer todo esto, le prenden fuego a la fortaleza. Los romanos están afuera, no acaban de entender qué es lo que está ocurriendo. Están a punto de entrar y ven que la fortaleza se está calando fuego. No lo entienden, pero bueno, al día siguiente consiguen agujerear el muro y pasar adentro de Masada. Claro, imaginaros, entran con la gladio en la mano, la espada, y lo que se encuentran es dantesco. Más de 1000 personas muertas, degolladas, entre ellos mujeres, niños, ancianos, ancianas. Todo esto se sabe porque sobrevivieron 5 personas, 2 mujeres y 3 niños, que se escondieron para que su familia su familiar no los matara, o el familiar hizo que se escondieran. Pues una vez los romanos vaciaron y se hicieron con la fortaleza, estas personas, estas mujeres y los niños, les explicaron cómo había sucedido, qué había pasado la noche anterior. Y esta fue el canto de cisne de los sicarios. Esta historia la sabemos gracias a Flavio Josefo, un cronista judeo-romano que lo vivió de primera mano, y si lees sus crónicas, odiaba a los sicarios. Bueno, y ahora voy a buscar un poco de agua, que me estoy quedando seco. Un segundo. ¿Alguna vez has soñado con un mejor podcast de cultura pop? Más fresco, más elaborado, más gamberro. Una simple escucha desbloquea tu saber en lo más profundo de ti y produce otra versión de ti mismo. Esto es Popaína. Tú eres el oyente. Todo va a tus oídos y todo es cultura pop. Esto es simplemente una versión más friki de ti. Solo tienes que esperar. Una semana hay episodio, la otra semana no. Un equilibrio perfecto de un programa cada 2 semanas. Lo que no debes olvidar es que es un podcast. No puedes escapar del feed. ¿Aún seguís ahí? Pues ahora nos vamos a Persia, al actual Irán, al siglo XI. Vamos a empezar explicando cómo está la situación. Es zona islámica, pero el Islam está dividido en 2 facciones mayoritarias, que siguen estando igual de divididas, que son los sunitas y los chiitas. En ese momento y ahora, las proporciones vienen a ser un poco iguales. Más o menos un 85% de sunitas y un 15% de chiitas. Se llevan a matar. Pero no creáis que es tan sencillo. Los chiitas, igual que los sunitas, tienen subdivisiones dentro. Dentro del chiismo están los ismaelitas, por ejemplo, pero es que dentro de los ismaelitas hay otra subsección, que son los nizaríes. Pues de estos son de los que vamos a hablar ahora. Persia está dominada por un grupo sunita, que son los turcos selyúcidas. No confundir con los seleucidas, porque esos son otros, que estos eran los griegos, los herederos de Alejandro Magno. Los selyúcidas son un pueblo túrquico, o sea, vienen de la zona de las estepas de Asia, y son sunitas. Y eso de que hayan minorías chiitas en su territorio no les gusta,
y quieren acabar con ellos. Pues hay un nizarí que se va a convertir en leyenda. Este hombre es Hassan-i-Sabbah, un hombre que sin derramar una gota de sangre se hizo con la fortaleza de Alamut, que está justo debajo del mar Caspio, en las montañas, un poco al norte de donde está hoy Teherán. Alamut es también conocido como el nido del águila. Pues lo que os he contado de Masada, de la dificultad para tomarla, el nido del águila podéis multiplicarlo por 10, porque está en una zona muy montañosa, a mucha altura, y es muy difícil llegar. No voy a explicar cómo Hassan-i-Sabbah se hace con la fortaleza, porque, bueno, sería alargarse demasiado, pero es que Hassan-i-Sabbah es un líder nato, un hombre súper instruido, un genio hablando, como alguien especial. Poca gente sale así en una generación. Es un más 100 de carisma. Hassan forma un grupo de guerreros, porque seamos claros, los nizaríes son una minoría dentro de una minoría. No son una potencia militar. No se pueden enfrentar a ejércitos. Él desarrolla otra técnica y crea lo que podemos decir las fuerzas especiales de la Edad Media. Es el año 1090. Hassan-i-Sabbah controla Alamut, pero está rodeado de enemigos. Los selyúcidas controlan toda Persia, o sea, todo lo que es Irán, Irak, casi a Turquía. Lo que queda entre el Mar Negro y el Mar Caspio, todo eso pertenece a los turcos selyúcidas. La técnica de Hassan-i-Sabbah consiste en entrenar a un grupo de elegidos, que serán los fedayines. Son unos asesinos silenciosos, y como ellos no se pueden enfrentar a ejércitos, su forma de luchar consiste en descabezar al enemigo, ya sea un general, un visir, un ministro, un rey, un sultán, lo que haga falta. Y la forma de hacerlo es que son como los ninjas, pero en la Edad Media. Lo más importante para Hassan es la información. Ellos necesitan tener la mejor información. Es clave. Necesita saberlo todo de su víctima. Y para ello contará con infiltrados en los ejércitos enemigos, en las ciudades, en los pueblos, que siempre le irán pasando la información que necesite. La víctima que tienen preparada, a la que tienen planeada matar, las costumbres que tiene, lo que hace, lo que deja de hacer. Y cuando Hassan-i-Sabbah vea el momento adecuado, mandará a algún fedayín para que cumpla su misión. Los fedayines no tienen miedo a morir, porque lo más probable es que una vez acabe la misión, es que los maten. Los tiene entrenando durante años, y es probable que estos fedayines, muchos ya los tiene metidos dentro de las cortes, en los ejércitos. Solamente están esperando el momento en que Hassan-i-Sabbah, o el viejo de la montaña, como también se le conoce, les dé la orden. Son lo que podemos llamar células durmientes. Ellos se integran dentro de la vida de los grupos enemigos, son uno más. Si hay que salir de fiesta, salen de fiesta. No destacan, pero ni para bien ni para mal, nunca se hacen notar. Y en un momento dado, atacan. A todo esto, tengo que explicaros de dónde viene su nombre,
porque ellos asimismo, bueno, y creo que aún no lo he dicho, estamos hablando de los Hasashin, de donde proviene la palabra asesino. Pues ahora vamos a explicar un poco de dónde viene su nombre, porque ellos asimismo no se llamaban Hasashin. Este era el nombre que les pusieron sus enemigos, porque viene a significar algo así como consumidor de cannabis, pero es en plan peyorativo. Bueno, luego os explico la leyenda que había sobre ellos. Vamos a irnos a una fecha muy concreta, al 14 de octubre de 1092. Aquí ocurrió la primera gran víctima de los Hasashin. Fue Nizam al-Mulk. Este era uno de los capos de los turcos selyúcidas. Este hombre, muy piadoso él, muy religioso, odiaba a los Hasashin y quería acabar con ellos. Entonces el plan que los Hasashin idearon fue un día cuando Nizam al-Mulk se iba a dirigir a su casa después de trabajar. Pensad que este hombre estaba rodeado de gente, no iba solo por la calle, siempre iba con soldados, siempre iba con sus consejeros. Pues en mitad de la calle se le aparece un místico sufí, que es como una especie de santón que van vagando por las ciudades, y como Nizam al-Mulk era muy devoto y muy religioso, le pidió al santón que se acercara, porque para la gente que era así muy religiosa, ver a un místico y que este místico le diera su bendición era muy importante. Pues este místico sufí, cuando lo llamó Nizam al-Mulk, se acercó, y cuando estaba cerca de él se le cayó un papel. Nizam al-Mulk miró el papel y rápidamente este místico sufí, que no lo era, sacó una daga y apuñaló al selyúcida. Este fue un gran mensaje por parte de los Hasashin. Era un nosotros podemos llegar donde queramos. Porque es muy fácil enviar a hombres a guerrear cuando tu vida no está en juego. Ay, amigo, pero si la tuya sí que lo está, te lo piensas dos veces. Y tener de enemigo a los Hasashin es que tenías que estar siempre con un ojo abierto. Hassan-i-Sabbah pudo mantener la fortaleza de Nalamut sin mayores problemas. E incluso la orden fue creciendo. Y fueron abriendo sucursales. Llegaron a tener una docena de fortalezas. Ahora vamos a hablar de la segunda parte de esta historia. Unos 50 años después, la fortaleza que se hizo más famosa fue la de Masyaf, una que había en Siria. Aquí el viejo de la montaña ya no es Hassan-i-Sabbah, que por cierto murió tranquilamente con cerca de 90 años en Alamut, sino Rashid al-Bi Sinan, que por lo visto este hombre era tan inteligente y tan culto y con tanto carisma como Hassan-i-Sabbah, y también tenía el título del viejo de la montaña, que el viejo de la montaña se ve que cada fortaleza tenía el suyo propio, era como un título. Ahora los Hasashin son una potencia a tener en cuenta. Y estamos en Siria, que Siria ya no es lo mismo que Persia. Siria está a los pies de Tierra Santa y son las cruzadas, son las terceras cruzadas. Sí, las terceras cruzadas, estas guerras que hubo por Jerusalén y Tierra Santa entre musulmanes y cristianos. Pero no todo es tanto de religión. Sí, bueno, al principio igual sí que podía serlo, pero luego hay mucho politiqueo. Pues vamos a ver, hay muchas
Ahora, el gran general de las tropas musulmanas es Saladín, o Saladino como se le conoce en castellano. Saladino es el Julio César de los musulmanes. En esta época ha conquistado Jerusalén, pero aparte de ser un enemigo de los cruzados cristianos, también es un enemigo declarado de los Hasashin. Que los Hasashin son musulmanes, pero son chiitas, y Saladino es sunita, o sea, son tan enemigos como los cruzados. Pero ya os digo que no todo se reduce a la religión. La guerra es entre los cruzados cristianos y Saladino, y los Hasashin, que están por ahí por medio, que no están en guerra con nadie, pero tampoco le hacen ascos, y si hay que llegar a algún acuerdo con alguna de las bandas, de los bandos, pues también lo llegarán. Pues para el viejo de la montaña de Masyaf, Sinan, Saladino se ha convertido en un objetivo. Es demasiado peligroso tenerlo cerca y sabe que tarde o temprano vendrá por ellos. La red de información que tienen los Hasashin es impresionante. Tienen una multitud de mercaderes que se mueven de ciudad en ciudad, que ven, les explican todos los movimientos de los ejércitos. Esto es como la CIA, el KGB y el Mossad juntos. Saladino en 1174 está en plena campaña militar y los Hasashin intentan asesinarlo, pero esta vez fallan, y provoca que Saladino, que ha cogido miedo, hay algo que le desconcierta, han estado a punto de matarlo, y a partir de entonces siempre dormirá con cota de malla, ya no se la quitará nunca. Así han fallado, pero en Masyaf, el viejo de la montaña, bueno, pues está contento, porque Saladino sabe que está en el punto de mira, y eso le hará ir con más cautela. Pero en 1176 Saladino ya se cansa y pone sitio a la fortaleza de Masyaf. Durante este asedio, contad que Saladino lleva un ejército, y los otros, sí, cada vez son más los Hasashin, pero son tropas muy especializadas. No saben luchar en un campo abierto contra un ejército convencional. Ellos son otra cosa. Bueno, pues durante este asedio, Saladino una mañana se despierta en su tienda y al lado de su almohada encuentra una daga con veneno en la punta y una nota que pone escrito: no temáis a la muerte. Esto es la cabeza de caballo del padrino. Una de las escenas más famosas del Padrino. Le están diciendo: mira, Saladino, si te hubiésemos querido matar, ya lo habríamos hecho. Déjanos en paz. Entonces se establecen negociaciones y los nizaríes envían a un hombre desarmado para hablar con Saladino. Este emisario llega hasta el campamento de Saladino y cuando está enfrente de él le dice: tengo un mensaje para ti y solo lo puedes escuchar tú. Saladino no se fía un pelo, pero bueno, van a la tienda de Saladino, pero Saladino se lleva a 2 escoltas. El emisario le vuelve a decir lo mismo: el mensaje solo lo puedes escuchar tú. Saladino le responde: mira, estos hombres son como mis hijos, a los cuales les confío mi vida. Lo que sea que quieras decirme, puedes hacerlo delante de ellos. Entonces el emisario le responde: ¿y si les pido que te maten? Y estos 2 escoltas desenvainan sus espadas. Eran Hasashin. ¿Qué hizo Saladino? Levantó el asedio de Masyaf. Porque ¿cuánta gente tendrían infiltrada los Hasashin dentro de su ejército? Ahora, ¿cuánto de cierto hay en estas anécdotas? Realmente no lo sabemos.
En torno a los Hashashin, todo está envuelto en la bruma de la leyenda. Pero lo cierto es que Saladino sitió Masyaf y luego no atacó. La relación de Saladino y los nizaríes entró en modo pausa. Pero los Hashashin no solo tenían problemas con Saladino. Os recuerdo que estamos en medio de la Tercera Cruzada, la de Ricardo Corazón de León, Federico I de Barbarroja y Conrado de Monferrato. El italiano Conrado de Monferrato era una estrella emergente entre los cruzados. Se le acababa de nombrar rey de Jerusalén por matrimonio. Aunque la propia Jerusalén está en manos de Saladino, hay muchos territorios que aún están en tierras cristianas, en manos cristianas. Y la idea es volver a hacerse con la Ciudad Santa. Pues la base de Conrado está en Tiro, que hoy es Líbano. Empiezas a nombrar estos lugares y es alucinante. Tiro es una ciudad que ya era top en la época de los fenicios. Si es que levantas una piedra y hay miles de años debajo. Es una auténtica pasada. Monferrato, por lo visto, había capturado un barco de los Hashashin y se negó a devolverlo. Y esto provocó la ira del viejo de la montaña, que encargó su muerte. Un día Conrado salía de casa de su amigo el obispo en dirección a la suya, cuando se cruzó con dos monjes que estaban sentados en el suelo. Estos dos monjes, cuando Conrado estaba a su altura, se levantaron, se abalanzaron sobre él y lo mataron. ¿Qué puñetas hacía el rey de Jerusalén caminando solo por la calle? Pues que Conrado en Tiro se sentía muy seguro. Pero él no contaba con la paciencia de los Hashashin, que no tienen prisa, que se infiltran en todos los estamentos de las ciudades, se infiltran en los ejércitos, tienen ojos en todos lados. Hay muchas personas que, aunque ya sea por simpatía o por dinero, les facilitan toda la información. Un fedayín, si se tiene que infiltrar dentro de un grupo cristiano y estos cristianos beben vino, él beberá vino como los demás, aun siendo musulmán, porque se le perdona que haga eso en pos del sacrificio por la misión. Pues sobre el caso de Conrado, se sabe que fueron los fedayines quienes lo asesinaron. Pero el por qué no está nada claro. Porque puede ser por iniciativa propia, que lo ordenara el viejo de la montaña porque quisiera matarlo. Pero también puede ser por luchas internas entre los cruzados. Hablan de que hasta el propio rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, contrataran a los Hashashin para liquidarlo, o incluso hablan de Saladino. Pero la estrella de los Hashashin se apagó relativamente pronto. En 1256, los mongoles, liderados por Hulagu Khan, nieto del famosísimo Genghis Khan, asediaron a Alamut y acabaron con ellos, y con el resto de las fortalezas cercanas, de las cuales no dejaron piedra sobre piedra. Todos los documentos que tenían en Alamut ardieron. Y por el otro lado, por el lado sirio, en 1273, los mamelucos destruyeron Masyaf. No llega a 200 años la historia de los Hashashin, pero es que la impronta que dejaron ha llegado hasta nuestro lenguaje. A día de hoy los nizaríes siguen existiendo, pero estos ya no son asesinos. Y ahora nos metemos en la parte que es más leyenda que otra cosa. Sobre el nombre hay varias teorías. Hashashin puede significar lo que os comentaba antes, consumidores de hachís, pero también puede significar seguidores de Hassan,
recordad que el primer boss se llamaba Hassan y Sabah. Y uno de los que más popularizó sus historias y leyendas fue el veneciano Marco Polo. Que sinceramente a Marco Polo tampoco le puedes creer demasiado, porque se ha demostrado que muchas de las cosas que contó en su historia, en sus libros, eran entre exageradas o directamente mentiras. Porque bueno, es muy famoso el tema de que él llegó hasta China, a la corte del Kublai Khan, creo que era, y en ningún momento nombra que pasó por la Gran Muralla, cuando es una cosa que llamaría mucho la atención. Es muy raro que una cosa así no la nombrara. Bueno, pues según Marco Polo, los Hashashin, cuando querían reclutar nuevos fedayines, los drogaban mientras dormían y se los llevaban a Alamut, donde allí había unos jardines y muchas muchachas de buen ver, y vivían como reyes. Luego los volvían a drogar y les dejaban en su casa. Y les decían que si querían volver allí, tendrían que morir, porque aquello era el paraíso, aquello era el cielo. Entonces, claro, ya esta gente moriría sin problema, porque saben dónde van a ir, que van a ir al cielo. Bueno, no tiene ningún sentido, porque los fedayines eran hombres entrenados en todo tipo de técnicas, tanto de combate como de infiltración. Tenían que aprender idiomas. El grado de concentración que tenía que tener esta gente era, y sangre fría, era muy superior al de alguien normal. Esto era un trabajo de años. No me imagino a este grupo drogándose, fumando cannabis. No, lo veo como mucho más profesional. Luego tenemos... Y bueno, hasta aquí va a llegar la historia de los fedayines. En Twitter, @melcaniano, con K. Bueno, y hasta aquí la historia de tanto de los sicarios como de los Hashashin. Unas palabras que mira hasta dónde han llegado, que se siguen utilizando, una 2000 años después y la otra 1000 años después. Y en muchísimos idiomas. Creo que, por ejemplo, asesino, en casi todos los idiomas latinos se utiliza una derivación de esta palabra, de assassin. En inglés, creo, no estoy seguro, pero creo que el término asesinato sería un murder, ¿no? O killed o algo así. Pero assassination es cuando se mata a alguien importante. Pues quizás ellos son los que están más cerca. Pero tampoco me hagáis caso, que no estoy seguro de lo que acabo de contar. Sobre los sicarios, he leído en algún sitio que están como muy... En el Israel actual, están como muy... Bueno, muy reconocidos, como que se les tiene una gran estima. Pues no sé, pero yo diría que la gran mayoría de víctimas de los sicarios fueron los propios judíos, mucho más que los romanos. Y de recomendaciones, pues sobre los sicarios, bueno, tenéis documentales en YouTube, algún programa que he escuchado en algún podcast, pero casi todo documentales. Sobre los Assassin tenéis el Assassin's Creed, el juego de consola. El primero creo que se transcurre en Masyaf. Hace siglos que no juego y la verdad es que no me acuerdo dónde ocurría, pero creo que era allí. Y nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis, como siempre, todos los métodos de contacto, todas mis redes las encontráis en la caja de descripción.
A las personas que me escuchan en Spotify, veniros a iVoox, que allí suena la música de fondo y las canciones, que vosotros no las podéis disfrutar. ¿Y qué más? Pues que así, que este verano seguiré subiendo programas, probablemente sean express, o sean cortitos, espero subir unos cuantos porque... no sé, me apetece seguir haciéndolo. Igual programas largos, no, algo más cortitos, de 20, 25 minutos, media hora, como mucho. Y es que me gustaría tener programas avanzados, pero es que no me da. Yo no sé organizarme y voy al día. Tal cual, termino de grabar, edito y lo subo. O sea, que los disfrutáis al momento. Yo no tengo ninguno guardado. Pues nada, que soy Tony de Melk, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado con estas 2 historias y nos vamos a ver en el siguiente programa, si queréis. Adiós.